Listo. Bueno, pues ya tenemos o ya tuvimos nuestra primer sesión introductoria en donde empezamos a hablar sobre lo que significa o representa este camino de iniciación, de autodescubrimiento, en el cual pues a través de diferentes cosmovisiones, cosmologías, cosmogénesis, se puede de alguna u otra manera explicar la creación, nuestra realidad, quiénes somos. Conforme vayamos avanzando en la parte teórica, que es la base de todos estos tres niveles, nos vamos a ir dando cuenta que, por ejemplo, las herramientas, que sobre todo se conocen hoy por hoy como esotéricas o herramientas místicas, que son las que nos permiten conectar como con esta parte del subconsciente, de los campos etéricos, de las realidades de otras dimensiones e incluso poder aterrizar información de ciertas densidades de nuestro ser para poder comprender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Entonces, dicho esto, este nivel va a estar totalmente enfocado en poder adquirir conocimiento a través de diferentes herramientas. Le voy a quitar a la experiencia dogmática de la New Age que está manejando todo como técnicas intervenidas, técnicas, ¿cómo se dice? Técnicas satánicas, técnicas que pues están en teoría en contra externamente, y cuando digo en teoría es porque quiero compartirles, ahorita que vayamos a meternos en el tema del tarot, como al final del día cualquier herramienta que sea creada para que como seres humanos nos podamos voltear a ver, como seres humanos nos podamos ayudar a avanzar en nuestro caminar, todo, si cae en las manos equivocadas y si se usa de la manera incorrecta o si se transgiversa su origen, va a terminar creando más confusión y más codependencia y más drama que como si tuvieras, como siempre lo digo, un martillo en tu casa. Tú vas a decidir si ese martillo te va a servir para edificar tu casa o te va a servir para destruir tu casa, ¿no? Entonces, en el caso de las herramientas, no es la excepción. Por eso vamos a empezar a quitarle el nombre de técnicas, porque de técnica no tiene absolutamente nada, ninguna de las herramientas, al menos a las que yo he tenido acceso y a las que de alguna u otra manera, incluso, eh, he recordado de alguna manera o reconocido que hay que siempre anclar que cuando nosotros tenemos un re antes de una palabra, estamos hablando de que eso ya lo vivimos y lo estamos bucleando. Por eso se llama resentimiento, por ejemplo, ¿no? Es un sentimiento, no necesariamente negativo, pero es un sentimiento que se está volviendo a manifestar de algo que no ha sido resuelto. De la misma manera, recordar significa volver al corazón, volver a conectar, que viene de recordis. Reconocer es volver a conocer, redireccionar, volver a accionar, y así cualquier palabra que nosotros utilicemos en el lenguaje como un re, nos está invitando a reiniciar, ¿no? A volver a iniciar en un proceso de integración para poder seguir completándonos y complementándonos en esta experiencia. Entonces, hoy vamos a dedicarle la apertura a la introducción a lo que entendemos como la herramienta del tarot, ¿sí? El tarot como herramienta, que bueno, primero quiero aterrizar un poquito más, ¿qué es un camino de iniciación? Eso es lo primero que hay que tener claro. Ya veíamos en la sesión teórica que lo que entendemos nosotros como iniciaciones son ciertos conjuntos de conocimiento, de doctrinas, de herramientas, de procesos que estuvieron por mucho tiempo abiertos y estando al servicio en las escuelas místicas, en las escuelas esotéricas de la antigüedad.
Se dice que desde que empezó la era mental, que es la que estamos viviendo ahora, estamos viviendo una era mental, se requirió esta ayuda divina, y cuando hablo de ayuda divina lo digo en paréntesis porque no se trata de entidades, ni de seres, ni de nada, se trata de el poder acceder a información para que esta información a través del cuerpo mental pudiera viajar y navegar a través de los demás cuerpos hasta lograr manifestarse en la materia. Entonces, los caminos iniciáticos o las herramientas iniciáticas, viéndolo como el proceso, el camino iniciático y viéndolo como la herramienta, es un viaje que te va a llevar a tener cierto horizonte hacia donde vislumbrar, cierta estrella polar que te puede ayudar a ir como acomodando tu navegación para que puedas tú establecer metas y tener etapas que te vayan ayudando a delimitar tus logros. Entonces, las etapas de cualquier herramienta de iniciación, que esto es en general y lo vamos a estar viendo en todos los niveles de herramientas, tarot, registros akáshicos, numerología, Genkei, que es la genética de nuestro ADN, el calendario chino, el calendario maya, ¿qué más les puedo decir? El camino de los chakras, la meditación, todo lo que podamos nosotros establecer como una herramienta práctica que tiene ciertos pasos o ciertos procesos o ciertas estructuras, realmente lo que nos está invitando de forma constante es a poder vivirnos en 3 diferentes etapas. Una etapa de separación, que la etapa de separación regularmente sucede cuando nosotros empezamos a comprender la información y podemos vernos fragmentados en esa separación. Quienes han estado en el taller de carta astral, de numerología, quien no pasa nada, lo vamos a estar retomando e integrando más adelante, se van a dar cuenta que es una forma de poder ver una radiografía, de poder ver de cierta manera un mapa, o incluso si lo usamos muy microscópicamente, podemos verlo como si estuviéramos analizando a través de estas herramientas todo lo que nos separa, todo lo que somos fragmentados, ¿no? Todo lo que somos, ay, es que sí, yo tengo mucho del 3, mucho del 5, mucho del 11, mucho del esto, pero luego resulta que todo eso, si lo fragmento más, me está hablando de un arquetipo de Piscis, de un arquetipo de Mercurio, de esto, el otro, y si lo fragmento más, si lo fragmento todavía más en lo micro, voy a estar viendo más y más y más y más detalles, la casa, el aspecto, el grado. En la numerología igual, lo veo generalizado, lo veo separado con los cinco campos, pero lo puedo fragmentar a mi año numerológico, a mi mes numerológico, a mi día numerológico, a mi hora numerológica, a los mensajes numerológicos constantes con el reloj. Siempre el camino de las herramientas y del camino de iniciación nos va a permitir tener esta etapa de separación, esta etapa en donde yo puedo verlo todo fuera de mí, ¿sí? Y después viene, que esto es cíclico y es constante, la etapa de la transición. Entonces empiezo a navegarme a través del 5, empiezo a navegarme a través del arquetipo de Piscis, empiezo a navegarme a través de la información de los planetas, empiezo a navegarme a través de las casas astrológicas. Entonces empiezo a transitar para poder experimentar, para poder tener y recopilar los datos, las vivencias que me van a permitir a llegar al punto máximo, que es donde nosotros entendemos como las constantes iluminaciones, las constantes eurecas, las constantes integraciones, que es cuando ya incorporamos todos estos procesos y lo empezamos a volver nuestro. Y empezamos a dominar el camino de transición y empezamos a dominar el camino de separación para de forma más consciente y más constante
estarnos volviendo seres integrales. ¿Sí? Un ser integral es un humano consciente que logró integrar todas sus piezas dentro del ciclo de vida y de etapa de madurez que le corresponde, porque no le vas a exigir a un niño de kinder integre materias de un niño de una persona de universidad, por ejemplo, ¿no? Por eso a mí me encanta utilizar la analogía de que la madre tierra es una escuela, porque aquí estamos todos los niveles de conciencia en diferentes etapas de germinación, buscándonos y a través del camino de la iniciación de la vida, de la experiencia, estamos encontrando nuestras verdades, nuestros impulsos, nuestras virtudes, nuestros dones. En esos procesos hay caídas de conciencia, en esos procesos hay manipulaciones, en esos procesos hay abuso, porque el bien y el mal, poniéndolo en una casilla dogmática aparente, es parte del camino, ¿no? Entonces, hay cosas que sabemos que son correctas, incorrectas, hay cosas que sabemos que verdaderamente no están bien y no están bien por el simple hecho de que nos perjudican a todos, ¿no? Entonces, cuando algo perjudica a una persona de forma indirecta, cuando no lo solicitó, no está queriendo vivir esa experiencia y lo que sea, o eso es lo que está generando más drama en el mundo que oportunidades, pues obviamente hay un desequilibrio, ¿no? Obviamente hay un proceso en el teatro en donde los villanos, los villanos están ganando más terreno que los héroes, ¿no? Y es ahí en donde toca en este momento accionar a nivel personal para poder convertirnos en héroes de nuestra propia realidad. Que eso es lo que siempre ha sido y por lo cual siempre han existido este tipo de escuelas. Ahora, una cosa que les quería compartir, que esto es algo por lo cual yo alcanzo a ver que hay demasiada confusión, la gente está hecha bolas en los conceptos, en las ideas y etc. Porque algo que yo he estado investigando y que yo he estado viendo y que he estado entendiendo es que como venimos de una era de mucha oscuridad, en donde energéticamente, vibracionalmente, se podría decir que la Tierra salió un poco del eje y se alejó de la alineación solar que le corresponde, que es parte del proceso de la Tierra, porque otra cosa que hay que entender y que lo vamos a estar viendo más adelante, es que todo ser que se está expresando materialmente está teniendo una experiencia individual que va a afectar al colectivo, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, este proceso que también le pertenece al planeta como arquetipo, está viviendo su realidad a través de la proyección de lo mismo que nosotros como sus neuronas estamos manifestando. Entonces, todo va empatado. Por eso, también de ahí viene un poco el tema y el lema de que todo es divino, todo va en orden divino y todo es como debía de ser y etc, etc. Que si no fuera así, no estaríamos queriendo mejorar otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el caos forma parte de este orden que requerimos de forma constante estabilizar. Entonces, a lo que voy con esto es que desde la Edad Media, que estamos hablando que es como lo más reciente en cuanto a información, ahí estaban cerradas las escuelas místicas. Y cuando hablamos de las escuelas místicas, estamos hablando de arquetipos de conciencia universales que de alguna u otra manera existen en otros planos etéricos, de los cuales se puede bajar información. Se podría decir que mientras salíamos de todo ese desmadre, cortaron el wifi divino, entonces nadie podía entrar al arquetipo de lo que entendemos como los templos de esto, los templos de aquello, los templos de aquí y allá, que en realidad todo eso son como cúmulos de información a los cuales como seres humanos podemos acceder, todos, ¿ok? Pero se van bloqueando, por decirlo así, a nivel de energía, dependiendo de la densidad que incluso el planeta o la conciencia colectiva está. Entonces, hoy por hoy, no hay escuelas místicas abiertas. Hoy por hoy no estamos en ese proceso humano en el cual verdaderamente podamos acceder al conocimiento puro.
Lo que tenemos como humanos es solamente el recuerdo de las vidas que ya experimentamos, la información que se dejó y que se logró proteger, y que de alguna manera lo que nos toca es volverle a poner orden, volverlo a activar, volverlo a reconocer para de aquí en adelante heredar a futuras generaciones, que muchas de las que ya llegaron, que es lo que se les entiende como la generación arcoíris, ya lo traen, ¿no? Pero pues obviamente, y hablando de generaciones, no como niños privilegiados ni nada, simplemente traen genéticamente una percepción de ya de su tercer ojo, de sus claris más abiertas, porque de aquí en adelante lo que viene son ese tipo de realidades que lo que hay que lograr es que existan o coexistan en un equilibrio tecnológico, ¿no? Que no gane de nuevo la mente, como ha ganado la mente en otros juegos, y que se pueda integrar a nivel emocional, conciencia de la tierra, conciencia de la realidad, para que todo sea un conjunto y poder tener esa utopía de un mundo maravilloso en donde casi que volamos con mochilas personales, ¿no? Como nos lo presentan de repente algunas películas y todo está en orden y equilibrado. Y sí, que si sigue existiendo ahí un malo de Malolandia, no sea el que tenga el dominio de la experiencia, ¿no? Entonces, podemos entender que estos procesos siempre han estado a nuestro servicio, vaya, pero pues como es de esperarse, siempre las cosas de alguna manera cuando no están bien entendidas, bien utilizadas, bien dominadas, se van a ir al extremo o se van a caer o van a generar drama o van a generar victimización, porque pues también el camino de iniciación, el camino en el cual uno va buscando crear su propio paso, va a crear su propio ritmo y va comprendiendo su ser, no es tan fácil teniendo un mar de información externa que genera dudas, incertidumbre, conflicto y pues vuelven el viaje más complicado de lo que debiera, que eso es lo que verdaderamente está pasando hoy por hoy, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Al ser tantos, ya no sabemos en qué pinche espejo me estoy reflejando, quién soy yo, en dónde estoy separada de la, en dónde vida, cuál es el egregor que estoy compartiendo, ¿no? Porque pues hay tanto que ver, hay tanto que con lo que estamos como chocando de forma constante y justamente para eso incluso tecnológicamente malamente se están usando estas herramientas, no nos permitimos realmente disfrutar y poder tener conciencia de que el camino de iniciación no es la meta a alcanzar, no es una meta a alcanzar en sí, ¿no? Que incluso ayer lo compartía con este con este Brian, que al final decidió salirse porque entró en caos, y lo comparto con mucho cariño, es ahorita las generaciones tienen tanta ansiedad por perfección, tanta ansiedad por alcanzar metas, tanta ansiedad porque es que me dijeron que tengo que ser exitoso, rico, tener estabilidad, hay un sistema que me está dominando, la realidad está controlada por arcontes, sobre todo cuando estamos moviendo todo esto, y es que la maldad y es que el mundo se va a ir al carajo, me toca a mí, salvarlo, ¿no? Me toca a mí romper patrones, me toca a mí acabar con los dogmas y las cadenas de la familia y es saber, no, para. Lo que te toca a ti es hacer tu viaje. Lo que te toca a ti como ser es hacer tu viaje, vivir tu experiencia, dejar lo mejor de ti, esforzarte lo más posible, ser impecable en tu experiencia, pero hacia ti mismo, no hacia las expectativas externas, que es donde en el camino de iniciación que todos tenemos siempre de forma constante. El primer camino de iniciación lo veíamos en la sesión de historia o de teosofía, que es a donde nos vamos a adentrar en un primer nivel, es la iglesia, es la religión. Esa es tu primera invitación a encontrarte. Malamente se ha manipulado en función de, buenos días Brenda, de que tú entregues cuentas a un algo o a un alguien, ¿no? Que ese nunca fue el objetivo de las religiones.
El objetivo de las religiones originalmente era congregar, crear un primer nivel, un kinder, no convertirlo en la granja humana que hoy es, ¿sí? Y desde ese primer nivel, en la experiencia y en el avance, cada ser saliendo de su nicho iba buscando. Por eso las sectas siempre han existido, por eso las herramientas siempre han existido, por eso el viaje de la búsqueda siempre ha existido, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que empezar a entender que estos ritos de paso o estos ritos iniciáticos a los cuales todos y cada uno de nosotros de alguna manera hemos pertenecido, nos va a ayudar a comprender estas actividades o símbolos para empezar una transición hacia lo que corresponde en nuestra vida de forma individual, ¿ok? Si hay alguna duda o algo que quieran compartir o comentar, ya saben que pueden interrumpirme levantando la manita. Quiero que quede bien claro, sobre todo que vamos a empezar a tomar herramientas que están muy, muy dogmatizadas y que van a seguir así un buen rato. Ayer que veía el video de mi comadre, que todo lo que resumió Luigi en función el entendimiento de los chakras como la acción, ¿sí? Yo puedo estar trabajando mi chakra garganta 20,000 veces, pero si yo no hablo, si yo no soy honesta conmigo misma, si yo no comunico asertivamente, si yo no trabajo ¿cómo se llama? Mi glándula, igual que la pineal, o sea, si yo no ordeno mi cuerpo físico, todo lo que voy a estar trayendo de mis chakras va a estar, pero sí, en la densidad y en el drama y en la injusticia y en el exceso, porque no hay una integración, ¿no? Lo único a lo que yo voy a empezar a tirarle muy duro, y eso quiero que lo sepan de una vez, es al tema dogmático de que hay arcontes dominando el mundo, de que hay entidades, porque ya desde la claridad que estoy empezando a tener y a entender y a integrar, e incluso ya lo que estoy logrando dominar en mis viajes astrales, incluso lo que yo ya estoy empezando a retomar de poder revivir mi tercer ojo, les puedo decir que al final, en todos los planos, cada quien va a querer ver lo que pueda ver. Si están viendo arcontes, si están viendo dominios, si están viendo chakras, si están viendo demonios, es porque están todavía o estamos todavía en procesos de proyección desde ahí, porque todo nace en esta realidad y de eso, al menos en lo personal, ya no tengo dudas al respecto, y si hay una duda, es del 1%. Todo es creado por nosotros, todo, hasta el astral, las entidades, las razas regresivas, todo es parte de nuestra propia creación y de nuestro propio juego, y lo que depende es que nosotros mismos salgamos de ahí. Por eso quienes han logrado un camino de ascensión, hablándolo entre comillas, porque hasta Buda reencarnó 14 veces, nada más para venir a ver cómo le hizo y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar. Un camino de ascensión al final del día es volver a la fuente y estar en paz con tu juego, estar en paz con tu, digamos, integrado de nuevo. Y si se te da la gana, vuelves a venir, ¿sí? Aquí no hay, en la existencia no hay límites, todo es un inicio y un final. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a entrar en uno de mis caminos de iniciación favoritos. Por eso, miren, yo no me atrevía a dar este taller en cuanto a tarot por 3 cosas. En primera, el tarot es una herramienta que yo no necesité en esta vida estudiar mucho. Al no necesitar estudiarla mucho, me costaba, ya ahorita ya lo definí como un no, me costaba compartir algo que para mí es innato, porque entonces, ¿cómo te enseño algo que yo ya sé? ¿Sí? Me di a la tarea, desde que empezaron ustedes a compartir ideas de la clase, a leer, a investigar, a aterrizar.
y a darme cuenta de que efectivamente esta es una herramienta que yo domino desde hace mucho tiempo. Y cuando hablo desde hace mucho tiempo, me refiero a hace muchas vidas. Yo les voy a compartir la parte teórica que vamos a estar aterrizando a través de lo que ya existe históricamente, ya existe arquetípicamente. A mí me encanta la visión que tiene Alejandro Jodorowsky sobre el tarot. Es en la persona en la que yo más confío porque sé que ha leído más de 500 libros a lo largo de su vida que tienen que ver con el tarot. Él ha logrado crear una forma de verlo, de entenderlo y comprenderlo desde una perspectiva en todos los niveles, desde la parte psicológica, mental, espiritual, divina, etc., etc. Entonces, mucha de la información que les voy a compartir viene muy de la mano de sus estudios, de sus filosofías, de su forma de ver el tarot, la realidad, la experiencia. Partiendo de ahí, la parte esencial del tarot, y cuando me refiero a esencial, me refiero a la conexión, va a venir de la mano de las vivencias que yo he tenido con el tarot, de las experiencias que yo he tenido con el tarot y cómo les puedo yo de alguna manera compartir para que ustedes se abran a vivir el tarot, ¿sí? De entrada, este camino de iniciación del tarot, dos cosas que quiero dejar claras, ¿sí? El tarot no es una herramienta de adivinación. Eso es lo primerito que hay que entender. El tarot no adivina absolutamente nada. El tarot no te dice sí o no. El tarot no da respuestas de esa índole. El tarot es una herramienta que sirve para la reflexión más profunda, para que a través de tu conexión álmica y física puedas tener una perspectiva de las líneas del tiempo pasadas, presentes y futuras. Y de esta manera tú puedas accionar hacia dónde es lo que mejor te conviene en este momento decidir. Pero quien al final del día termina definiendo si eso se crea o no, eres tú, no las cartas. Por eso todo aquel que lee, sí, una mujer rubia en la oficina y 3 amantes y todos los empleos y la riqueza del mundo vienen hacia ti, te está engañando. Esa corriente de tarotistas viene de los gitanos, que los gitanos por naturaleza, por cultura, por ambición, por concepto, por egregor, por lo que sea, traen su tema con siempre sacar provecho de la parte emocional y mental de otro ser humano de ser posible. Es un modo de supervivencia al cual lograron acceder y hay muchos gitanos en esta experiencia, como los ha habido siempre, así como hay muchos falsos profetas en esta experiencia, como los ha habido siempre. Y adivinen qué, como los va a seguir habiendo, ¿no? Porque pues esta parte del teatro, para tener protagónicos se necesitan antagónicos, así es que no va a dejar de existir esta forma intrínseca que tiene el ser humano de ser, pues, tener una parte podridilla, pues les va a tocar hacer su chamba en su momento y asumir sus consecuencias. Otra cosa que quería compartirles es que verdaderamente, bueno, que esta es como ya la parte histórica, la parte que nos ayuda a entender las cartas. El origen exacto del tarot es un misterio. No hay una referencia particular en la cual se pueda decir, el primer mazo de tarot se creó en tal y lo dibujó tal y etc., etc. Lo que más se acerca a la historia del tarot es que se reconoce que surgió en Italia, específicamente en Marsella,
Por eso, el tarot más antiguo y el original son las cartas de Marsella, ¿sí? Que contienen los mismos personajes que lo que nosotros conocemos como el tarot Rider, que es este. La diferencia entre el tarot de Marsella y el tarot Rider es los grados de simbolismo que se le agregaron, ¿sí? El tarot original de Marsella se cree y se considera que es divino por el hecho de haber sido, o bueno, digamos que la teoría, ¿verdad? Porque no hay una referencia específica. La teoría dice que el tarot de Marsella fue creado por un conjunto de místicos, ¿sí? Que venían a resumir a través de las cartas todo el conocimiento de sus culturas. Por eso en el tarot se encuentran elementos judaicos, elementos egipcios, elementos que hoy conocemos como cristianos. Viene con numerología, viene con el tema de elementos alquímicos, ¿sí? Entonces se cree que el tarot originalmente, que no se creó realmente como un juego, ¿sí? Sino como un... Bueno, es que el arte de las cartas es parte de las artes místicas, es parte de la esfera del arte de Venus, de la comunicación, de poder entender los arquetipos a través de historias, de metáforas, de poder contar un ciclo o varios ciclos o varias vivencias que se convierten en experiencias. Entonces, se cree que el tarot fue creado por diferentes tipos de sacerdotes iniciados en sus doctrinas para tratar de unificar a través de las cartas todas estas enseñanzas esotéricas y que fueran una herramienta para uso personal para poder acceder al subconsciente. En el Renacimiento, según se leen los libros, en los libros de historia, es como un resurgimiento que tuvo el tarot. Sin embargo, se empezó más a utilizar en las clases aristocráticas. Realmente era una forma de acceder a conocimiento en altas esferas de niveles pues sí, de personajes. Los reyes, las reinas, tenían a su tarotista, el tarotista le decía cómo veía el panorama, hacia dónde podía dirigir, ¿no? O sea, se podría decir que el tarot es el primer psicólogo que nació, pero solo estaba al alcance de ciertas esferas con poder, no era algo a lo que podían tener acceso los pueblos, y si lo tenían a cambio de adivinen qué, pues las tranzas, ¿verdad? Porque hay un dicho que me encanta, que una vez lo apliqué con una gitana, que dice, entre gitanos no nos leemos la mano, porque entre gitanos no nos podemos engañar. Pero los gitanos sí engañaban a las personas con cierto grado de ignorancia o en sus debilidades, que eso se sigue repitiendo en la actualidad. Y no tiene nada que ver, ya hoy por hoy, no tiene nada que ver con un poder adquisitivo, tiene que ver con un poder de pasar por encima de la ética, de lo que realmente representaba ser un tarotista en esas épocas, que es cuando se tienen los primeros hallazgos del uso del tarot, ¿ok? Fue ya más adelante que a través de los viajes, a través de pues estos intercambios de mercaderes, que se empezó a propagar el uso de las cartas. Entonces ya empezó a llegar a otros continentes, a otros países, y pues obviamente cada continente de alguna otra manera empezó a crear su propia interpretación. De ahí es donde viene que hay diferentes mazos de cartas con diferentes, se podría decir como variantes,
pero al final del día todos partieron de una, que es el de Marsella, ¿ok? El tarot de Marsella. Quienes dicen que leen el tarot egipcio y que es el más antiguo de la humanidad, al menos yo creyendo en la palabra de Alejandro Jodorowsky, él explica que no es verdad, que no existe un tarot egipcio, que sí el tarot tiene simbología egipcia, por lo mismo que él ha logrado concluir de que fueron varios pensadores y varios iluminados los que crearon estas cartas, pero que no es verdad que en Egipto como tal se leía o se jugaba con un mazo de cartas per se. Y esto hay que también un poco anclarlo al hecho de que la época del Renacimiento es cuando más se manifestó arte religioso, arte iniciático, arte simbólico. Entonces, de alguna manera podríamos comprender que al ser un elemento que está lleno de simbolismo, lleno de imágenes, es una creación artística, puede ser más congruente que haya nacido en esas épocas que en la antigüedad como tal, porque en la antigüedad se tenía otra forma de acceder al conocimiento y no era a través del arte en sí. Las primeras representaciones de arte que fueron con los griegos empezaron más con el teatro, con la oratoria, esas fueron las primeras manifestaciones, la escultura, ¿sí? Pero la pintura, la simbología y este tipo de representaciones artísticas es más de nuestra era para acá, que no quiere decir que no exista, porque sabemos que las pinturas rupestres y los dibujos a mano de los personajes, ¿no? Como fotografías, pues todo venía de la parte de dibujar. Pero el arte que conjuga simbología, interpretaciones, colores, visiones, perspectivas, todo eso es de la época del Renacimiento hacia acá. Entonces, se puede considerar las cartas como un arte, ¿sí? Un juego, se le puede entender como juego porque es un portal, ¿sí? Un portal que te ayuda a acceder a niveles de conocimiento y este portal, pues al final, como magos que somos, jugadores que somos, es parte de nuestras creaciones, ¿no? Así como hoy podemos ver la vida como, oh, sí, el algoritmo, espérame, mi amor, el algoritmo, la programación, ¿no? Que es el lenguaje actual. Hoy vemos, por ejemplo, la carta astral natal como una programación del ego, ¿no? Porque podemos entender el tema programar a través de el lenguaje actual de las computadoras y todo eso. Anteriormente, todos esos viajes eran a través del arte. ¿Cómo está ligado el tarot al antiguo Egipto? Realmente se cree que los arcanos mayores son los que están inspirados en la simbología egipcia, que viene mucho del origen del tarot que viene en el libro de Tot, que es el dios de la sabiduría. Entonces, los arcanos mayores se cree que están inspirados en estos caminos de iniciación del antiguo Egipto, ¿sí? El tarot Rider, que es el que vamos a usar hoy, lo concebió un ocultista estadounidense que se llama, y si quieren ir a buscar su bibliografía estará interesante, él se llama Arthur Edward White. Por eso este tarot se le conoce como tarot Rider White. ¿Qué es lo que hizo este señor White como miembro de una sociedad esotérica? Lo que hizo él fue tratar de modernizar las cartas para entender más a profundidad la simbología. Por eso se cree que este tarot tiene un poquito más de ego, porque el señor lo que hizo fue como, pues es que yo el tonto, ¿no? O el loco, que se llama The Mat en el de Marsella, como que no siento que sea tan inocente como lo que realmente tiene que representar, tan váguido, tan aventurero, ¿no? Entonces,
Él tomó carta por carta el tarot de Marsella y lo que hizo fue subirle el volumen a la interpretación de la carta, metiendo obviamente parte de su psique, de su mente, de su interpretación. Por eso hay tarotistas, inclusive que son muy de la vieja escuela, que defienden que este tarot ya no es divino, porque pues ya le agregaron más detalles, más colorcito, más esto, más lo otro, ¿ok? Yo como miembro oficial del mundo de los noventas, de las transiciones análogas a las digitales, defiendo que al final del día lo que importa es con qué facilidad vamos a lograr interpretar. Ahorita no, ponte a dibujar. ¿Sí? Entonces, quien quiera adelantarse a comprar un tarot de Marsella o a tener un tarot de Marsella, ahora sí que por amor a lo vintage, por amor a lo antiguo, por tener referencia, pueden hacerlo, ¿sí? Yo no le tengo mucho amor y mucho cariño al tarot de Marsella, por eso no quise iniciar con él. Es para mí es más, pues por mi forma de ser y de pensar, para mí es más, me habla más, vaya, me dice más cosas, me expresa más cosas. Entonces, por eso decidí empezar con pero realmente lo que vamos a aprender va a funcionar tanto a uno como para otro. La diferencia es que en el otro uno tiene que ser más detallista con la interpretación del lenguaje de la carta, porque no viene tan específico, ¿no? Entonces, requiere que uno haga más esfuerzo. La autora de este tarot se llama Pamela Colman y ella fue la que logró publicar el mazo por primera vez en 1910 por la compañía Rider. Por eso se llama Tarot Rider White. Lo publicó la compañía Rider y le pertenece, o el autor es el señor White. La artista es Pamela. Y yo creo que también por eso me gusta, fíjense, porque fue una chica la diseñadora de de este masito de cartas. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la parte iniciática. Okay. Vamos a empezar a comprender el cuerpo del tarot, ¿ok? Realmente, para leer el tarot, lo que se necesita es una intención. Si las intenciones son superfluas, la respuesta del tarot va a ser superflua. Como se ve en todos los TikTokers tarotistas, que nomás avientan las cartas y me las tratan como si fueran centavos, ¿no? Para poder entrar al viaje del subconsciente y saber verdaderamente qué está pasando con mi experiencia o con qué estoy conectando, requiero aprender a usar la tirada del tarot. A medida que voy avanzando, la puedo ir haciendo más profunda, ¿sí? El tarot no es una carta separada de otras cartas. El tarot, independientemente de que todos son 78 cartas, que vamos a verlas divididas en 22 arcanos mayores y 56 menores. Cada carta, cada una de las cartas es una célula de un cuerpo completo que es lo que conforma el tarot. Porque el tarot es un viaje arquetípico que va pasando por diferentes ríos y va a culminar en una totalidad. Entonces, a medida que nosotros nos vamos volviendo más y más y más autorreflexivos, autoobservadores, vamos a poder estar haciendo tiradas más y más amplias. Las tiradas que conocemos normalmente, que inclusive esas son las que yo hago en una consulta, son cartas de 3 o 4 mazos y una cruz, que es la más común.
porque eso nos da una respuesta objetiva, práctica, lineal de hacia dónde tengo que poner o quiero o necesito poner mi visión y mi enfoque de lo que voy a transmitir en mi realidad o necesito traer de mi astral a la realidad o de mi parte etérica a la realidad para poder verlo, analizarlo. Recordemos los pasos de iniciación. Primero lo saco, lo separo de mí, lo puedo observar para después integrar, ¿sí? Entonces, de estas 78 cartas, 22 son arcanos mayores. Lo que significa arcano es de la palabra latín arcanum, que revela un misterio o un secreto, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de arcanos mayores, estamos hablando de un nivel de profundidad de lo oculto más allá de lo evidente. Por eso son arcanos mayores. Se podría decir que los arcanos mayores son nuestra mente y emociones. Y los arcanos menores son el viaje en la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de arcanos mayores, vamos a empezar a darnos cuenta que los arcanos tienen un orden, ¿ok? El loco no va en primer lugar porque el loco es el 0. Y vamos a recordar que el loco o de Mat lo podemos comprender como el origen. Por eso tiene en su numerología el número 0, que el 0 representa el absoluto, el caos, el origen, el comienzo. Todos cuando vamos a tomar una decisión, sea cual sea, estamos iniciando de 0, ¿sí? Estamos iniciando desde un, lo haré, me aviento y damos el salto de fe. Por eso esta carta se le comprende como el loco. Hoy vamos a ver 11 arcanos nada más, los otros 11 en la siguiente clase, y voy a hablar un poquito superficialmente de ellos, ¿ok? Para ir entendiendo cómo funciona el tarot con respecto a cómo lo vamos comprendiendo como un todo, ¿ok? Entonces, el loco siempre va a ir de la mano del mago, siempre, porque se necesita inocencia, novedad, pureza, se necesita gran energía, se necesita ser un corazón abierto para poder empezar a crear. Todos y cada uno de nosotros somos creadores de realidad, por eso todos somos magos, unos más dormidos que otros, unos más conscientes que otros, unos más en orden que otros, pero todos somos magos. Y el mago está conectado con toda la realidad no creada y la creada. El mago tiene una mano hacia el cielo que puede jalar lo que quiera y tiene una mano señalando la realidad material. Pero hay algo que oculta el mago. El mago siempre detrás de él tiene un as bajo la manga, ¿sí? Pareciera que tiene los pies en la tierra, pero en realidad no tiene conciencia de muchas cosas. Un mago puede ser un hechicero, un tramposo, ¿sí? Como los hay, todos los que externamente están haciendo magia de los dientes para afuera, teniendo trucos bajo la manga, haciendo trampa, o un mago verdaderamente puede estar conectado con sus dos polaridades, con el infinito lleno de abundancia y de creación. El mago además está conectado con los 4 elementos, que son la materia, a través de la simbología de los oros, que eso lo vamos a seguir viendo más adelante, con las emociones y la abundancia a través del agua, con los pensamientos, ¿sí? A través de la materia, de la espada, que la espada van a ser pensamientos, emociones, realidad, y los bastos, que los bastos son pues todo lo que
todo lo que nos va a apasionar, nos va a conectar, ¿sí? Entonces, si se van fijando en el viaje arquetípico, que de todas maneras lo tienen en su manual, aquí viene las palabras clave, ¿sí? Estas historias que nos van contando desde inclusive la inocencia de Dios mismo, viéndolo como arquetipo de conciencia. El cero necesita manifestarse para empezar a crear realidad, ¿no? Entonces, todos partimos de este primer viaje. El salto de fe, me aviento como el borras a ver qué pasa, y ya estando en la realidad, voy viendo cómo me voy creando como el mago de mi realidad, de mi experiencia. Pero resulta que no hay creación sin energía femenina, ¿sí? No hay creación sin energía femenina. Es que se los paso al final de la clase, que es en donde aparece la emperatriz, digo, la sacerdotisa. La sacerdotisa es la energía femenina que tanto está en luz como en sombra, ¿sí? Es la que trae toda la conciencia para lograr albergar en la emocionalidad, en el útero de la madre, la pitonisa que une la realidad con lo etérico y viceversa. Si se fijan, aquí está la media luna de las emociones. Entonces, la energía femenina es la que gesta, la que es el puente, ¿sí? Todas estas cartas van a tener su arquetipo positivo y negativo, como todo, porque si no están en armonía, no hay un viaje fluido, entonces van a empezar a aparecer distorsiones, fragmentaciones negativas de la experiencia. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando el loco se avienta, cuando el mago empieza a crear, necesita conectar con su creatividad, necesita conectar con esta parte divina de su ser que va a poder estar interpretando el blanco y el negro, gestando, conectando con sus emociones. Vamos a ver más adelante también la simbología de los colores, la simbología de los elementos, porque todo tiene una razón de ser y de existir, ¿sí? Entonces, este proceso que vamos nosotros entendiéndolo inclusive en nuestro ser, es lo que representa el tarot. Cómo nosotros vamos viviendo la realidad a partir de estos arquetipos que al verlos en las cartas nos van contando una historia. Entonces, ¿qué sucede? Una sacerdotisa que realmente está conectada con su energía, y cuando hablo de la sacerdotisa es la energía femenina, la frecuencia femenina que me permite conectar con esta parte creativa, con esta parte que gesta, que es paciente, que es amorosa, que percibe la dualidad, pero está en el centro. Toda esta carta es etérica. Fíjense, esta carta es etérica de cierta manera porque es el salto de fe. Esta carta es material etérica, ¿sí? Porque uno no acompaña el otro, o sea, uno sin el otro. No se puede ser mago sin la inocencia del salto de fe, ¿sí? Y no se puede ser mago si no se está anclado a la realidad, pero no se puede ser mago si no tienes tu energía femenina creadora de realidades con la conciencia correcta. No, no puede ser el puente, porque los sacerdotes en las cartas, tanto el sacerdote como el pontífice, la sacerdotisa como el sacerdote, requieren ser el puente. Entonces, ¿con qué conecta? Con la emperatriz. La emperatriz es la madre, el amor, lo creado, lo que está ordenado. Un emperador o una emperatriz domina su realidad. Entonces, una emperatriz domina amor propio, domina conciencia de las emociones, domina es capaz de gobernar. La emperatriz le da órdenes al rey, ¿sí? Que el rey es un arcano menor que viene ya en la parte de la materia, ¿sí? Pero a lo que voy, y fíjense bien, está en su carro, está conectada con la energía femenina, con Venus, con la creación.
pero levanta el cetro de las emociones. Aquí está la luna de nuevo, ¿sí? Esa luna ya no la tiene en los pies, esa luna ya la tiene aquí a su mando, en su realidad. Tiene un camino por delante y además no necesita que nadie le jale el carruaje. Es la alineación, ¿sí? De igual manera, que aquí es donde entra el padre, ¿no? Vamos a verlo en el orden en el que va. La emperatriz, para poder fungir en su experiencia, necesita un emperador. ¿Sí? El emperador es la energía masculina, la energía que pone orden, que determina. Tiene otros elementos el emperador, ¿sí? El emperador tiene a su mando otro tipo de simbología. El macho cabrío. Por eso están ahí las cabezas de cabra. Si se fijan, en su basto es un círculo completo. El sol, aquí arribita, ¿sí? Aquí. Y en el basto de la emperatriz, ¿qué vemos? No, es es un basto, pero está como con media luna, ¿se fijan? Y aquí sí no ha logrado cerrar, no ha logrado cerrarse. ¿Por qué? Porque la energía femenina necesita energía masculina. No puede una sin la otra. El exceso de energía femenina, vemos a los canalizadores, como puso el ejemplo Luigi de, ¿cómo se llame? Chillando y haciendo drama, hiperemocionalidad, ya valiste madre, te polarizaste. Necesitas orden, necesitas ser el que pone la energía femenina para que la manifestación venga ahora de la mano de la conexión espiritual con el sacerdote, que el sacerdote vuelve a ser un puente entre la realidad y lo etérico, entre lo divino y lo humano. Sí, ¿sí? Pero entonces el viaje va de la mano. Por eso estos son los arcanos mayores, porque estos son los que nos van a conectar con la experiencia, nos van a conectar con el proceso de creación. Pero todos son los que en un camino de iniciación, que esta es la parte bonita de las cartas te van contando tu historia conforme tú las vas aprendiendo a leer, pero luego te vas dando cuenta, por eso también es como un juego divertido, inocente, porque luego te vas dando cuenta que de repente tenías al loco perdido por acá y no estaba conectado con nada de esto y ni con los demás que participan en el teatro divino del tarot. Y luego dices, no, pues es que con razón, pues es que si no estoy alineando mi sacerdote, mi emperador, mi emperatriz, no los tengo ni siquiera en el juego, andan bien perdidos, quién sabe cuándo van a salir, tengo un desmadre, estoy más en modo lucha, en modo paje, en modo supervivencia, porque las demás cartas nos van dando otra historia, ¿no? Es cuando te empiezas a dar cuenta que al estar haciendo tiradas, haces tiradas, observas, integras lo que te está tratando de transmitir tu subconsciente a través de las tiradas, y luego ya puedes ir a hacer en un mes, 2 meses, o cuando quieras, te echas otra tirada de jueguito para ver qué está pasando y dices, claro, ya se ordenó mi mundo interno, porque el tarot es tu mundo interno. Es tu viaje interno, arquetípico, esencial. Las cartas lo único que hacen, por eso vuelvo a replicar, no son adivinatorias, ¿ok? Lo estamos viendo de forma superflua porque no vamos ahorita a hacer tiradas. Primero hay que entender el viaje, el orden de los arcanos, ¿sí? Pero sí quiero que vayan viendo cómo hay un diálogo, ¿ok? Entre cada uno de ellos y cómo se van sumando. Ahorita que lo estamos viendo en el orden correcto, y cuando hablamos de orden correcto estamos hablando de cómo se ve el origen de todo a nivel etérico, cómo se va a fraccionar hacia abajo y cómo a través de la experiencia y las vivencias lo volvemos a subir o a elevar, que realmente eso son nuestra vida es eso, estar jugando con
me aviento y hago un desmadre y no sé qué onda ni en dónde estoy, pero luego me vuelvo a ordenar. Y entonces luego vuelvo a tomar una decisión. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, con o sin conciencia de, ha sido gracias al loco. Pero al final la idea ha sido poder encontrarnos a través de esas vivencias o experiencias. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue después del emperador? Bueno, entonces ya estoy viendo mi esencia, ¿sí? Estoy viendo mi parte creadora o lo que me hace materializar realidad. Estoy viendo que requiero una parte de sabiduría con la sacerdotisa conectada a la sabiduría de mi sagrado femenino, con la acción y el gobernar mi sagrado femenino, gobernar mi sagrado masculino, que esto se los dije en la clase del dinero. No necesitan ir a sanar a su padre, necesitan ordenarse. Levántense con el sol y duérmanse con el sol. Gobiernen sus finanzas, gobiernen sus decisiones y se van a volver su propio padre, que eso es lo que representa el emperador. Si tú ordenas tu emperatriz, tu emperador, pero fíjense lo que está interesante de las cartas. Primero tienes que conectar con tu energía creativa para ser tu emperatriz, y ya que seas tu emperatriz, energía femenina, emocional en orden, puedes poner orden a tu parte mental, a tu parte masculina, para conectar con la sabiduría del sacerdote y unir el primer círculo o la primera esfera de conocimiento, que es esta. ¿Sí? Estos serían como los primeros, la primera esfera de conocimiento que se requiere para crear un ciclo en el cual de forma constante y de forma consciente, aquí tú ya cuando dominas este ciclo, esta primera esfera de conciencia, es cuando tú ya logras ser más hábil en tu creación. La mayoría de nosotros estamos todavía aquí. Y cuando hablo de la mayoría de nosotros, es porque cuando tú lo dominas en lo micro, lo dominas en lo macro. ¿Sí? Entonces, no importa el tamaño del reto. ¿Cómo les digo yo a ustedes siempre? Puedo considerarme maestra de lo que hablo porque lo he experimentado tantas veces que tengo maestría de, y lo que yo logro dominar, lo puedo enseñar, pero yo no les enseño cosas que no domino, ¿no? Que les he hablado que mis dos temas son pues la pareja y ahorita la parte física, pero en la parte física tengo este mismo dilema. Si no doy el salto de fe y empiezo, no voy a crear, y no voy a crear a menos que ordene mis emociones, las manifieste en orden, les ponga orden, me ponga en disciplina. ¿Qué es lo que le corresponde a mi emperador? Hacer ejercicio, ponerse activo, y entonces me voy a poder convertir en una coach también en su momento de cómo cambiar la parte física. Ahorita yo les puedo hablar de toda la parte espiritual, de toda la parte etérica, de toda la parte material de creación en cierto nivel. Pero si se fijan, yo no les hablo de cómo hacer riqueza ni cómo ser millonarios, porque yo no lo soy. Sí, entonces en mis esferas de conocimiento, por eso nadie va más adelante que nadie. Todo es un camino individual que podemos compartir, y cada camino, camino finanzas, camino pareja, camino hijos, camino madres, camino hermanos, camino espiritualidad, camino profesión, camino éxito, todos los caminos van a necesitar este orden. ¿Ok? Por eso estos son los 6 primeros. ¿Va? Y luego, ¿quién viene? Luego viene la carta de los enamorados. La carta de los enamorados, si se fijan, es la energía masculina y la energía femenina enamoradas, conscientes de su existencia.
con un orden solar que les da todo, con un arquetipo de acompañamiento que podríamos decir que en este símbolo están los 6 primeros ya arquetípicamente trabajando y entonces se fragmenta. La carta de los enamorados obviamente nos va a hablar de la pasión, de la entrega, de la dualidad, de el conflicto entre la energía masculina y femenina, de la mente y las emociones, dependiendo cómo estemos trayendo la carta, ¿sí? Pero al final del día, esta carta empieza a decirte que si tú no unes con amor, con pasión, con entrega, con una armonía entre ambos, ¿sí? Aquí es en donde se empieza a fragmentar la divinidad. Aquí es en donde nos empieza a marcar un poco la pauta de empezar a comprender cómo cuando yo me he vivido, cómo cuando yo me veo separado de mi energía masculina y femenina, de mi amor, del amor, de la pareja, de esta parte dual a nivel emocional, va a empezar a aparecer división, conflicto, decisiones que tengo que tomar. Que el carro eso es lo que representa. El carro representa a veces dejar todo atrás, tomar decisiones, cuál camino voy a tomar. Si se fijan, el carro ni siquiera llantas tiene, ¿no? Va encima un creador, un príncipe, que tiene mucho, mucho bueno detrás, pero que tiene que empezar a tomar decisiones, que tiene que empezar a recorrer su camino, que tiene que empezar a comprender el andar. Y ese andar siempre va a traer esfinges de conocimiento, esfinges de experiencia, ese andar siempre va a representar dejar cosas atrás. Pero la parte interesante del carro es que nos dice que no se nos olvide que tenemos una guía, un velo, algo que nos cobija. Y aquí podemos ver un poco las estrellas, que también es una forma de representar que nuestros ciclos, nuestros procesos están en la energía astral. Entonces, por eso me gusta mucho este tarot a mí, porque está lleno de simbología, hasta la madre de simbología. Pero nos da como una percepción un poquito más completa de las otras cartas de Marsella, ¿sí? Pero al final representan lo mismo, ¿sí? Entonces, este viaje en donde me empiezo a dividir, en donde empiezo a ver separado de mí, o lo tengo integrado en amor o lo tengo separado, que acuérdense que la polaridad del amor es el miedo, ¿sí? Entonces, me invita a tomar decisiones, me invita a aventurarme, pero me invita a recordar siempre que de mi lado va a estar la justicia. Que la justicia es la carta de la acción-reacción, de la balanza. Como midas, serás medido. Tener en alto los pensamientos, en orden los pensamientos, en equilibrio. Dense cuenta que se asoma solo un piecito, ¿sí? Ese piecito va a estar siempre dictaminando un poquito más hacia adelante. Si tú no eres justo contigo, si tú no eres equilibrado, si tú no ejerces tu papel como tu propio juez, que esta es la carta de la justicia, no vas a saber dirigir tu coche. Y por consecuencia siempre vas a estar de alguna otra manera sintiéndote dividido, con falta de pasión. Entonces aquí, en este viaje, después de los arcanos que les presenté, que estos siguen siendo arcanos mayores porque nos siguen hablando de valores y virtudes que están anclados al ser y no al humano imperfecto, sino a los ángeles, los arcángeles y toda esta parte poderosa de nuestras virtudes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la justicia? La justicia, cuando no está en equilibrio, cuando no está de nuestro lado, cuando no está en orden, nos cuelga. Bueno, ¿qué nos sigue
No sigue el colgado. Ahorita ya lo acomodé de más. El que sigue después de la justicia es el ermitaño. Entonces, la carta de la justicia lo que te pide y lo que te está constantemente recordando es que antes de ser juez, interiorices. Antes de ser juez, te plantes en la tierra, te interiorices. Esta luz que está frente a ti siempre va a representar tu corazón, tu intuición. Pongas por delante la luz de tu ser. La mayoría de nosotros nos juzgamos por decisiones que hemos tomado a lo loco, dirigiendo nuestro carro, por falta de amor propio y por consecuencia la vida nos obliga a encerrarnos. Como, a ver, güey, no, ya la estás cajeteando demasiado, o paras o te paro. Entonces, te enfermo, se va de tu lado personas, a veces tenemos que vivir duelos muy grandes, te quito cosas y cuando te hablo te quito, acuérdense que todo viene desde una historia más grande, ¿sí? No estás en orden aquí. Sin orden aquí, no tienes orden acá. Sin orden acá, entonces la vida te dice, te me vas a la cueva y ahí te quedas. Ahí te me quedas. Ya no quiero que salgas o te vas a aislar porque te tienes que encontrar, que es la carta del ermitaño, ¿sí? Te tienes que encontrar. No tienes que buscar, tienes que encontrar, ¿sí? Entonces, esta carta, que si se fijan, incluso los colores de todas van cambiando. Acá tenemos mucho amarillo, elementos contrastados con un orden, ¿sí? Con una especie de equilibrio, con luz, hasta que llega el juez. El juez empieza a cambiar el color de las cosas. El juez es la mente que nos está traicionando o nos está accionando a favor, para invitarnos a reflexionar de forma constante y a encontrarnos de forma constante, con la finalidad de ser conscientes y de conectar con la carta de la fortuna, la rueda de la fortuna. Que esta carta lo que nos dice, ya para terminar este primer ciclo, esta carta lo que nos dice es que al final tú decides y lo que tú decidas es un volado. Un volado que te puede llevar al infierno si no estás en tu orden, o te puede llevar al cielo, ¿sí? Que te puede abrir muchos caminos, que te puede bajar la densidad, que es lo que representa la serpiente, bajar la vibración, o puedes decidir. La vida es una rueda de la fortuna. A veces está arriba, a veces está abajo. Eso es como la constante, pero al final siempre te invita a recordar y reconocer que tú eres el mago. Que si tú pones orden, vas a estar con los arquetipos correctos, ¿no? Que son todas estas simbologías tienen algo que ver con el conocimiento. Si se fijan, todas traen libros, todas traen aprendizaje, pero la vida en sí que está, digamos, a diferentes puntos cardinales, diferentes flechas, diferentes simbologías, la vida en sí es cíclica, es una rueda de la fortuna, que es la que te va a invitar a que estés haciendo viajes arquetípicos de ida y vuelta, ¿sí? Vamos a quitar ahorita el loco de la ecuación, ahorita en el ejemplo que les voy a dar. ¿Por qué? Porque si el loco es el cero, es el absoluto,
El loco va a estar acomodado en cualquier parte del proceso porque el loco siempre te va a invitar a regresar al origen, a la inocencia, a la esperanza, a la fe, a la aventura, a aventarte, ¿no? El que tú eres en la materia es el mago. Y el mago va a necesitar siempre tener este viaje arquetípico a través de los arcanos mayores. En la siguiente sesión vamos a ver los demás. Recuerden que las clases están programadas para 1 horita y cachito.